Tú amas sin condición, tú no buscas perfección. No necesito pretender, lo entrego todo a ti, lo entrego todo a ti. Toda mi atención mereces, no menos que mi devoción. Háblame y responderé, lo entrego todo a ti, lo entrego todo a ti. Oh, oh, de mi corazón, de mi corazón. Oh, oh, de mi corazón, de mi corazón. Soy rey de mis emociones, líbrame de mis intenciones, escudriña mi interior, lo entrego todo a ti, lo entrego todo a ti. Sin reservas, Señor, todo es tuyo, Señor, todo lo que soy es tuyo. De mi corazón es tuyo, es tuyo, es tuyo, de mi corazón es tuyo, es tuyo, es tuyo, de mi corazón es tuyo, es tuyo, es tuyo, de mi corazón es tuyo, es tuyo, es tuyo, de mi voluntad es tuya, es tuya, es tuya, de mi voluntad es tuya, es tuya, es tuya. Oh,
corazón y todo mi ser. Yo viviré por ti cada paso que doy en todo tiempo. Haré tu voluntad, te doy mi corazón y todo mi ser. Yo viviré por ti cada paso que doy en todo tiempo. Haré tu voluntad. Hola, buenas tardes. Gracias nuevamente por darme la oportunidad de llegar a sus hogares, de tomar un poco de su tiempo. Estoy contento, estoy emocionado por compartir la palabra de Dios nuevamente y por traerte lo que creo y estoy convencido Dios ha puesto en mi corazón para compartir contigo en esta tarde. Y el tema que Dios puso en mi corazón el día de hoy a través de charlas que hemos tenido con hermanos y con amigos, y también mirando la importancia del cuidado que es el compartir la palabra, del cuidado que es el ser un buen ejemplo como padre de familia, como líder, como pastor, como maestro, como evangelista, de siempre estar basados en la palabra de Dios y no en nuestros instintos o nuestras emociones o de la manera que nosotros pensamos. Y en estos días he traído dando vueltas en mi cabeza mucho este tema de las comparaciones entre el liderazgo verdadero que Jesús vino y nos mostró y el liderazgo que muchos han adoptado ahora como dictadores. Es un tema delicado y es un tema de mucha importancia porque se ha perdido ese modelo original que debemos seguir del mejor líder de todos que ha existido en toda la historia y que jamás podrá existir uno como él. Y es Jesús. El propósito de Jesús al venir a la tierra fue mostrarnos el camino, fue con su ejemplo marcarnos una línea, marcar los pasos y decir por aquí pueden caminar y por aquí tienen que seguir y estos son los pasos que ustedes tienen que seguir. Jesús vino y trajo a la tierra un liderazgo efectivo, eficaz, que no puede ser superado o nada. Él vino y nos dejó un modelo perfecto, un modelo sin fallas de liderazgo, pero hoy en día decía que muchos se han extraviado de ese modelo y han adoptado un liderazgo tipo dictadura o un liderazgo dictador donde se cree que la forma correcta es hacer lo que ellos piensan, lo que ellos creen o la forma en la que ellos lo hacen, olvidándose del modelo perfecto que nos dejó Jesús en su palabra. Muchos de estos lo hacen por poder, otros lo hacen por fama, algunos otros por temor a perder lo que creen ellos que les pertenece, otros por economía, otros simplemente porque ellos se creen capaces o más capaces de los demás, se creen más ungidos que los demás. Creen que las personas que están a su alrededor no tienen la capacidad ni tienen la unción necesaria para poder desarrollar un liderazgo o un servicio efectivo para la obra de Jesús, que es ir y compartir y predicar la palabra de Dios y hacer discípulos a los demás, hacer discípulos a las naciones. Por estas razones me atemoriza, me da terror y hasta cierto punto me da tristeza, porque hoy
todos tenemos el acceso a la palabra de Dios. Pudiera justificar hasta cierto punto las generaciones pasadas, por si la generación de mi bisabuela o hasta la generación de mi abuela, porque ellas tenían accesos limitados al conocimiento de la palabra de Dios. Tenían accesos limitados a las redes sociales. Tenían acceso limitados a enciclopedias. Tenían acceso limitado a libros históricos. Pero hoy no puedes justificarte de nada de eso. Hoy no podemos justificarte a ti. Muchos en los tiempos de mi abuela o de mi bisabuela ni siquiera sabían leer la palabra. Ni siquiera podían leer una frase o una oración. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con este tipo de personas? Que iban a la iglesia y lo que escuchaban de la persona que estaba arriba en el púlpito era ley. Y lo tenían que creer y lo tenían que digerir y lo tenían que hacer y actuar en fe en que lo que el hombre estaba diciendo, eso era efectivo y se tenía que hacer de esa manera y no había otra. Pero decía, lo podemos justificar porque ellas no tenían el acceso a la palabra de Dios. No tenían la lectura, no tenían el conocimiento, pero hoy en día es difícil poder justificar a un hombre o a una mujer que siguen doctrinas que no están conforme a la palabra de Dios. O que siguen a líderes que es obvio que no están siguiendo el modelo de Jesús. Están siguiendo sus intereses. Están siguiendo sus beneficios propios. Y me aterra esto. Porque yo sé que tú, o tú que me estás escuchando, tienes la capacidad de poder identificar así rápidamente el liderazgo efectivo de Jesús. O una persona que está tratando de seguir ese modelo y una persona que está tratando de seguir o hacer o implantar o imponer un liderazgo basado en sus beneficios. Y no es solo eso, o sea, no es solamente esta área, me aterroriza aún más las personas que siguen falsas doctrinas, las personas que siguen doctrinas irracionales, que aún una persona que nunca ha leído la Biblia puede darse cuenta rápidamente que algo no está bien, que es algo muy irracional, que es algo descabellado, que es algo que no tiene sentido. Te digo esto porque hace algunas semanas atrás estaba mirando la televisión y miré un reportaje rápido así sobre los seguidores de Maradona. Yo soy aficionado al fútbol, fui futbolista, de los buenos. Y me entristeció esto en realidad, porque estos seguidores de Maradona, no estoy restando importancia a Maradona, sé que uno fue de los mejores, pero sí me preocupa esto en realidad, de que estos seguidores de Maradona lo hicieron Dios o lo endiosaron, ¿vale? Y formaron una iglesia que hoy en día se llama la iglesia maradoniana. Y es triste. Y es triste más mirar la cantidad de miembros que tiene esa iglesia. En el último censo se calcularon 150,000 a 200,000 seguidores o fieles o peregrinos de esta iglesia, que sigue una doctrina descabellada. Tienen a Dios, su Dios es Maradona. Su libro sagrado es una biografía de la vida de Maradona. La Santa Cena la toman o la hacen comiendo la pizza favorita de Maradona y el vino favorito de Maradona. El rito de iniciación del cual ellos tienen que participar es meter un gol con la mano santa. El gol que metió Maradona en Inglaterra, en México del 86. ¿Quién va a olvidar eso? Tienen sus 10 mandamientos, tienen su propio Padre Nuestro, tienen sus propios rezos, tienen su propia litúrgica en el servicio de la iglesia
etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es descabellado. ¿Cómo no? Estas personas, yo me pregunto, ¿cómo no se pueden dar cuenta que están en un camino que los va a llevar no solo a su perdición aquí en la tierra, sino a una separación eterna de Dios? Y eso es lo que más me preocupa. Toda esa cantidad de personas que están siguiendo doctrinas que los llevan a una condenación eterna o a la separación eterna de Dios. En esta vida vivimos una vida temporal. ¿Cuánto te gusta que vayas a vivir aquí? ¿80 años? ¿A lo mucho? ¿90? Pero la eternidad, pasarla separado de Dios, eso es preocupante. Si tienes dudas de esto, no estoy haciendo publicidad a esta iglesia, pero si quieres buscar más información, busca www.iglesiamaradoniana.com y te darás cuenta de lo que te estoy diciendo es una verdad y es una realidad. No es algo que estoy inventando yo, es algo que está ahí, es algo que se vive en esta actualidad. ¿Por qué les cuento esto? Porque quiero partir de esta pregunta, de que tú razones. Y si conoces a alguien que está en esta condición, tienes una responsabilidad de hablarle de la verdad, que Jesucristo vino a dejarnos aquí. ¿A quién estás siguiendo? ¿Qué modelo estás siguiendo? ¿A dónde te está llevando a quien estás siguiendo? Claro, nosotros como creyentes seguimos a Jesús. Ese es nuestro modelo y debe de ser nuestro modelo. A Él seguimos, a Él servimos. Y a Él únicamente debemos adorar, a Él únicamente debemos glorificar, porque somos sus discípulos, somos sus aprendices, somos sus seguidores. En este sentido, nosotros debemos de ser líderes también. Debemos de adoptar la enseñanza del modelo del liderato que Jesús dejó en la tierra. Porque eres el líder en tu casa, eres el líder o tienes la responsabilidad de liderar a tus hijos. Hoy quiero tocar 3 puntos importantes o 3 características del liderazgo de Jesús que todos deberíamos de conocer y que todos deberíamos de traer aquí. Y que todos deberíamos de practicarlo principalmente. Y no estoy hablando de responsabilidades eclesiásticas. No estoy hablando de que si tú eres pastor, o que si tú eres evangelista, o que si tú eres maestro, o que si tú eres apóstol del apóstol del apóstol de los apóstoles. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de posiciones dentro. Estoy hablando desde un liderazgo dentro del hogar. Porque ahí es donde inicia todo. Porque si somos buen líderes en nuestros hogares, con nuestros hijos, fácilmente se puede adoptar y propagar este tipo de liderazgo. Hablando de la verdad que Jesús nos vino a dejar. La primera característica del liderazgo de Jesús fue humildad. Acompáñame, San Juan 13:14, versículos 15 hasta el 16. Empezamos del 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado vuestros pies, también ustedes deben lavar los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que no hagan lo mismo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. Jesús ha sido el líder más grande, decíamos, de la historia, desde su nacimiento en Belén hasta su crucifixión en la cruz, hasta el momento en que fue crucificado. Jesucristo solamente vivió 33 años en la tierra, pero ese tiempo fue suficiente para involucrar a personas. Ese tiempo fue suficiente para capacitar a personas. Ese tiempo fue suficiente
para empapar a 12 hombres que hicieran la expansión del verdadero evangelio que nos lleva a la vida eterna y estar a un lado de Dios. Él nunca escribió ningún libro. Él nunca enseñó en ningún instituto teológico o en ninguna sinagoga de aquel tiempo. Él nunca viajó más de 150 kilómetros a su redonda o de su lugar de origen, o su lugar de nacimiento. Su ministerio solamente duró 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio fueron suficientes para capacitar a sus discípulos y les dijo que cambiaran el mundo, que fueran y generaran cambios en el mundo. Así lo hicieron. Y han pasado hoy a más de 20 siglos en el mundo. Y aún siguen ejerciendo influencia. Aún siguen cambiando vidas. Aún se sigue transformando culturas. Aún se siguen transformando hogares. Gracias al liderazgo de Jesús. Él nos dijo, por ejemplo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, si Jesucristo, yo te hago esta pregunta, tú raciónala y si crees que es algo que estás viviendo, razónalo. Hago estas preguntas. ¿Cuánto tiempo llevas en el Evangelio? ¿Cuánto tiempo vas a la iglesia? ¿Escuchas la palabra? ¿Escuchas solamente el que te habla? ¿Cuánto tiempo ejerces lo que escuchas? O de lo que escuchas, ¿cuánto ejerces? Si Jesús, siendo rey, siendo Dios, Él habiendo partido de ese trono, habiendo dejado ese trono de gloria, estuvo dispuesto a venir aquí a la tierra. Estuvo dispuesto a dejar esa posición, nacer en un pesebre, vivir o crecer en una familia normal, su vida, y después estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Qué más ejemplo de humildad podemos tener? Si Él siendo rey estuvo dispuesto de humillarse y humillarse hasta lo sumo, hasta lo más bajo, porque la crucifixión era solamente para aquellos que realmente habían cometido crímenes graves. Y ahí estaba Jesús, el que nunca cometió una falta, el que nunca cometió un pecado, estuvo dispuesto a cargar los pecados que tú has cometido una y otra vez en la cruz por ti, para que tú pudieras tener la oportunidad de poder nuevamente estar delante de la presencia de Dios. ¿Qué más modelo de humildad? El dar su vida por aquellos que ama. Aún así Jesús lo hizo. Y nosotros muchas de las veces somos tan orgullosos que ni siquiera somos capaces de pedir una disculpa cuando nos equivocamos, que ni siquiera somos capaces de reconocer nuestros errores, que ni siquiera somos capaces de poder desearle el bien al prójimo. ¿Qué modelo estamos siguiendo? ¿A quién estamos mirando? ¿Qué estamos enseñando? Jesús, te decía, siendo rey, habiendo sido rey, habiendo participado en la creación de todo el universo al lado del Padre y del Espíritu Santo, habiendo sido Él el formador de todas las cosas que han sido hechas y han sido creadas. Aún así, Él estuvo dispuesto a arrodillarse ante sus discípulos y lavarle los pies. Y al hacer esto les enseñó una grande lección. Una lección que aún todavía sigue pesando en la vida de aquellos que seguimos su modelo. Jesús les enseñó humildad con ese ejemplo. Jesús les estaba diciendo, si yo me puedo
a hacer esto, ustedes también háganlo. Y no era el hecho de ir y lavar los pies, era el hecho de ponerse a su nivel. En aquellos tiempos, el medio de transporte principal eran los pies. En aquellos tiempos no había calles pavimentadas. En aquellos tiempos los pies realmente estaban dañados, estaban sucios de aquellas personas que caminaban grandes cantidades de kilómetros, y aunque no lo hicieran, era polvo, era tierra. En la cultura judía se acostumbraba a tener una olla fuera de la casa para cuando llegabas tú te lavaras los pies y entraras con los pies un poco más decentes, porque no había calzados que cubrieran todos los pies. Pero Jesús trajo esa olla adentro, sentó a sus discípulos y él mismo comenzó a lavar los pies. Les dijo, si yo puedo servirles a ustedes, ustedes sirvan a otros. Les estaba diciendo, si yo los puedo amar, ustedes también amen a otros. Si yo les puedo instruir, ustedes también instruyan a otros. Si yo los puedo inspirar, ustedes también inspiren a otros. Si yo los pude involucrar en la obra de mi Padre, ustedes también tienen la responsabilidad de inspirar a otros. Ciertamente les aseguro, dijo Jesús, que ningún siervo es más que su amo. Escucha esto, ningún siervo es más que su amo. Y ningún mensajero es más que el que lo envió. Y es por eso Pablo posee esta comparación de la iglesia con el cuerpo humano. Porque todos los miembros del cuerpo humano son importantes. Porque todos estamos a la misma altura. Porque con tareas o funciones distintas no te degrada o no te hace menor que otro y no tienes por qué sentirte menor que otro. Tú estás a la misma altura que cualquier persona que desee en su corazón acercarse a Dios. Tienes el mismo acceso. El velo del templo fue roto una vez que Jesucristo dijo consumado es. El velo del templo se rasgó y ya no hay más impedimento para que tú puedas entrar al lugar santísimo. Cuando abres tu corazón, cuando te inclinas de rodillas, cuando le dices, Señor, aquí estoy, reconozco mi falta, reconozco mis errores, límpiame, guíame, instrúyeme. Si lo buscas de esa manera, Él está ahí. Él te va a escuchar. Él te va a abrazar. No necesitamos de un intercesor. Otra característica del liderazgo de Jesús es, Jesús tenía propósitos claros, o tenía su propósito claro. Juan 10, 14, hasta el 18, dice la palabra de Dios. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, y yo las conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, y habrá un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, y tengo también autoridad para volverla a recibir. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Al venir Jesús a esta tierra, tenía una meta clara, tenía propósitos claros, propósitos establecidos. Y los dos más importantes propósitos que Jesús tenía era ir y morir en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos, y la otra era capacitar un pequeño grupo de hombres para que pudieran seguir proclamando las buenas nuevas de salvación.
ser un activador que transformara sus vidas y que ellos pudieran transformar las vidas de otras personas. Jesús, como buen pastor, conoce sus ovejas. Sabía que era necesario entregar su vida y volverla a tomar para poder rescatar aquellas ovejas perdidas, para que el plan de salvación de Jesucristo, que fue generado desde la creación del mundo, pudiera tener efecto, pudiera ser efectivo. Jesucristo planeó esto desde la eternidad, o para la eternidad, desde el principio del tiempo hasta los fines del tiempo. Desde el Génesis está marcado el plan de Dios o el propósito por el cual Jesucristo iba a venir a esta vida. Pongo mi vida para volverla a tomar, dijo. Él ya lo traía porque ya estaba establecido este propósito. Él sabía que iba a morir en la cruz y que la iba a volver a tomar. El Señor siguió firme en su propósito hasta llegar a la cruz. Y dijo, consumado es. La palabra consumado es una palabra griega que se dice telestetei. Telestetei. Esta palabra en aquellos tiempos era usada en 3 ámbitos diferentes. Era usada en la agricultura, era usada en el ámbito comercial y era usada en el ámbito jurídico. En la agricultura se usaba cuando se caminaba por los campos y las espigas se miraban ya fluorescentes o ya listas o amarillas. Entonces el agricultor decía o mencionaba esta palabra para que los jornaleros pudieran entrar a la tierra y pudieran levantar la cosecha. Entonces él decía, telestai, entren, el campo está listo. También se usaba en lo comercial, te comentaba, y esto se usaba cuando se daba un crédito a alguna persona y esta persona tenía una deuda que tenía que pagar. Muchas de las veces eran pagos, y también se usaba este término cuando esta persona terminaba de hacer su último pago y se usaba el término telestetai. También se usaba el término en lo jurídico o en lo judicial. Cuando alguien había cometido un crimen, cuando alguien terminaba su condena, entonces el juez decía, tetelestai, la condena fue pagada. El plan de Jesucristo comenzó desde el principio y fue culminado ahí. Y te estaba diciendo y nos estaba diciendo ahí clavado en la cruz, la cosecha está lista. La cosecha está lista. Nos estaba diciendo, la deuda fue pagada. Y nos estaba diciendo, tus faltas, tus pecados fueron cubiertos hoy en este día. Un verdadero líder en sus planes siempre está el bien de los demás. Debe ser un propósito específico o especial el hacer y el buscar el bien a los demás. Debe de tener claro esto de servir, de buscar a los demás. No buscar el bien propio o lo suyo propio. No desistir jamás. Demostrar su amor, aunque le rechacen. Una y otra vez, como el buen pastor. Cuando su ovejita se desvía, cuando su ovejita se descarrea, de la misma forma, el buen pastor siempre está dispuesto a ir y buscar esa ovejita descarriada una y otra vez y cuantas sean necesarias. El buen líder debe de tener esta característica, de tener un propósito específico que es llevar a que las almas conozcan de Dios, a que las almas sean salvas, a que las almas vayan directamente seguras a la presencia del Padre. En el plan de Jesús siempre estuvo esto. Nunca buscó su bien propio. Siempre estuvo claro que venía a hacer la voluntad de Dios a esta tierra.
Otra característica del liderazgo de Jesús fue que Él siempre estuvo delegando aún grandes responsabilidades a sus discípulos. Mateo 28, 18 dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús siempre buscó el sacarles el mejor provecho a sus discípulos, de sacarles su capacidad máxima. De un pescador hizo uno de los más grandes predicadores, que en su primera predicación se convirtieron 3,000 hombres, quizás más, sin contar mujeres y sin contar niños. Él pudo haber tomado a alguien más letrado, sí. Él pudo haber tomado a alguien con más capacidades, sí. Él pudo haber tomado a alguien con más elocuencia para hablar, sí. Pero ¿sabes qué? Tomó a ese pescador, a una persona común y corriente como tú y como yo. ¿Sabes por qué? Porque el Dios, el Señor Jesús, a quien llama, a ese capacita. Él no anda buscando a los capacitados, Él no anda buscando a los preparados, Él anda buscando a aquellos corazones que estén dispuestos a servir, que estén con humildad, que tengan el propósito específico para llevar las almas a Cristo. A esos Él es el que anda buscando, porque una vez que ese corazón esté dispuesto, Dios va a actuar en ese corazón y lo va a capacitar para que haga toda buena obra, para que esté preparado en toda buena obra. A través de la obra del Espíritu Santo empezará la revelación de su palabra, y cada escritura que leas, cada pedazo de la Biblia que leas, de repente el Espíritu Santo va a llegar y entonces vas a decir: ah, era por esta razón, es por esto y las cosas son así y así deben de ser. Pero necesitas abrir tu corazón a Dios, ser humilde, reconocer tu situación en este momento, tu falta, tus errores, ir delante de la presencia del Padre, volver a la presencia del pastor y decirle: Señor, aquí estoy, recíbeme nuevamente. En el plan de Jesús era alcanzar el mundo entero, no solamente la región de Jerusalén, no solamente la región de Judea, ni la de Siria, ni la de Samaria. Era alcanzar a todo el mundo. Es el plan de Jesús. ¿Y sabes qué? Y ese plan lo delegó solamente a 12 hombres, y hoy en el siglo XX podemos ver que su plan fue efectivo. ¿Sabes por qué? Porque Él no estuvo pensando en que si tenía las capacidades, en si eran constantes o si eran inconstantes, si iban a fallar o no iban a fallar. No, Pedro falló. Antes que el gallo cantara, Pedro ya le había negado a Jesús 3 veces, más aún así Jesús, sabiendo, porque Él sabe todas las cosas, las pasadas y las presentes. Jesús sabía que Pedro le iba a negar, y aún así fue a la barca y lo escogió y lo agarró y lo trajo. ¿Sabes por qué? Porque sabía que después de ese proceso de negación, Pedro se iba a levantar con una fuerza grande, al mirar que Jesús jamás le iba a condenar, al mirar que Jesús le iba a devolver con amor su rechazo y decirle: mira, Pedro, ven y come conmigo. Cuando Jesús resucitó nuevamente, Pedro estaba en la barca, Pedro estaba tirando las redes, y Jesús vino y se paró en la orilla de aquel lago, y Pedro estaba en aquella barca, y Jesús le empieza a hablar, y Pedro reconoce la voz de Jesús, reconoce su voz. ¿Y sabes qué hace Pedro? Se lanza de la barca y comienza a nadar. Yo me imagino que en ese proceso de la trayección de la barca a la orilla debe haber ido pasando muchas cosas por la mente de Pedro. Oh, voy a llegar a la orilla y el Señor
Voy a tener que llegar y arrodillarme, voy a tener que llegar y pedirle perdón una y otra vez por haberle negado, porque Jesús lo que va a hacer en este momento me va a reclamar y me va a decir, te dije que me ibas a negar. ¿Dónde está aquel Pedro valiente que decía que iba a dar mi vida por mí? Te volteaste de mi espalda. Eso ha ido pasando por la mente de Pedro cuando él iba nadando en aquel lago, pero ¿sabes qué? Llega a la orilla y ¿sabes qué hace Jesús? ¿Sabes qué es lo que hace el buen líder? Ya le tenía preparado el desayuno y no salió ninguna palabra negativa de su boca. Lo agarró y le dijo, ven y come conmigo. Siéntate aquí. En las palabras que salieron de Jesús fue, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Nuevamente le estaba dando la confianza, le estaba diciendo, aquí está. Eso es lo que hace el líder. El líder no está pensando en si te vas a equivocar una y otra vez, sino si te equivocas, siempre está ahí a tu lado, con amor, impulsándote a decirte, vamos, nuevamente, levántate, vuélvelo a hacer, vuélvelo a intentar. Por amor a Dios, porque tiene un propósito claro, que es llevar a las almas a la presencia del Señor. ¿Y sabes qué? En esos planes de Dios estabas tú. En los planes de ir y hacer discípulos a las naciones estás tú. Tienes esa responsabilidad como líder y como seguidor. Toma la responsabilidad de compartir con amor lo que Dios te ha mandado que hagas. Que las personas conozcan de Jesús. Que hagan con humildad y con amor lo que tú comenzarás a hacer ahora. Todo cristiano debe ser y debe hacer discípulos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Gracias por los accesos que nos das hoy, Padre, de conocerte. Gracias por tu Espíritu Santo que nos trae revelación cada día en nuestras vidas. Bendícenos. Ayúdanos a entender y a digerir cuáles son tus planes y ayúdanos a identificar, Señor, perfectamente tu voluntad en nuestras vidas. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego. Tú amas sin condición. Tú no buscas perfección. No necesito pretender. Lo entrego todo.